Bien, hoy cerramos con esta enseñanza los atributos que hemos visto a través de estos primeros meses del año. Y nos hemos de encontrar con uno de los atributos, sin dejar al lado los demás, que más debiéramos reconocer en nuestro Dios. Tenemos un Dios omnisciente, es decir, un Dios que conoce todas las cosas. Hemos venido repitiendo que hay atributos que solamente son para Dios. Un Dios omnipotente que todo lo puede. Un Dios omnipresente que está en todos lados. Un Dios omnisciente. Son tres atributos que solamente se pueden dar a Dios. Solamente Él puede estar en todos lados. Solamente Él puede conocer todas las cosas. Solamente Él todo lo puede. Por eso es que tenemos que entender que el Señor Jesucristo era Dios o es Dios. Tenemos que entender también entonces que el Espíritu Santo también es Dios, porque son tres atributos que se han de presentar en cada una de las formas de nuestro Dios. La omnisciencia solamente es reconocer que Dios conoce todas las cosas. Este capítulo 139 de los Salmos es un capítulo que nos lleva muy profundamente a entender por qué nuestro Dios conoce todas las cosas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hemos de encontrar una palabra profunda acerca de la humanidad, de su pasado, de su presente, de su futuro y de su eternidad. No podemos quedarnos solamente en el futuro cuando sabemos que hay una eternidad por delante. Siempre hay una pregunta que me queda muy presente de las muchas predicaciones que escuché de mi papá. Dice estos versículos al principio del capítulo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esta pregunta de la cual les hablo, que siempre él repetía y que muchas veces pasaba desapercibida, hasta poder encontrar razón o motivo en esta pregunta de una manera distinta, tiene que ver con esto que estos primeros versículos de este salmo nos relatan. Dice el capítulo 3 en el versículo 8 del libro de Génesis: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esta pregunta siempre la repetía y la hacía expresándonos una realidad que quizá no pudiéramos comprender en la primera mirada de este versículo. ¿Dónde estás tú? Y él siempre expresaba cómo no era una pregunta que Dios hiciera como para no tener la respuesta. Él sabía dónde estaba Adán y Eva en ese momento espiritualmente. Pero decía, muchas de las preguntas que nos encontramos en la palabra del Señor son más profundas de lo que esperamos. ¿Dónde estás tú? Le está hablando a Adán y Eva después de haber pecado, después de haber comido el fruto del cual les dijo que no comieran. ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? ¿Cuál es tu presente ahora?
¿Qué es lo que pasa ahora entonces que tú has comido de ese fruto y que sabes que has hecho mal? Tiene que ver con esto. El árbol del cual estaba prohibido comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un árbol del conocimiento. Ellos conocieron en ese momento que habían pecado. Ellos vieron en ese momento su humanidad. Vieron en ese momento que habían sido separados de la presencia de Dios. Y entonces estos versículos del libro de los Salmos, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. El Señor conocía el presente de Adán y Eva después de haber pecado. El Señor conoce en nosotros todas las cosas. Y las conoce porque Él ha escudriñado nuestro corazón, porque Él conoce nuestro pensamiento, porque Él conoce nuestro andar. Y no lo conoce solamente porque está en todas partes. Dice: desde lejos has entendido mis pensamientos. Es decir, no necesitas estar a mi lado para saber qué es lo que estoy pensando, para saber qué es lo que estoy haciendo. Mi mamá, durante mi adolescencia y mi juventud, siempre que salía me cantaba el corito que decía: cuidado mis ojitos al mirar. Y yo nada más me reía, pero seguramente sabía más de lo que me expresaba. Seguramente en su pensamiento estaba mi pensamiento revelado, ¿no? Y obviamente no voy a comparar, porque no se puede hacer, el pensamiento de un padre o una madre por sus hijos con lo que Dios sabe, porque Dios conoce la profundidad. A veces como padres seguramente comprenden qué es lo que pudiera suceder, porque hay muchas cosas que han vivido. Es decir, cuando un padre le dice a su hijo que no haga tal o cual cosa, muchas veces porque él lo habrá hecho y habrá visto las consecuencias de haberlo hecho, es por ese conocimiento del mal. Pero en el Señor no es así. Dios conoce las cosas no porque haya pecado y sepa qué es lo que puede pasar. Dios conoce las cosas porque es Dios. Y hay una profundidad muy, muy grande en este salmo. Dice en el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él nos ha formado. Él ha creado todo lo que nosotros podemos ver. Él incluso nos ha dado un pensamiento, nos ha dado un criterio que a diario utilizamos. No quiere decir que lo usemos de manera correcta, pero lo usamos. Necesitaba ser así para que nosotros pudiéramos adorarle, no como robots, no obedeciendo órdenes, no actuando porque Él nos dice. La adoración a Dios es genuina porque Él ha permitido que nuestro pensamiento sea libre, que nuestra capacidad de decidir sea libre. El rey David, al escribir este salmo, ha pasado por muchas situaciones en las que ha pecado, muchas situaciones en las que ha decidido de manera sanguínea, muchas situaciones que le han llevado cada día a conocer más al Señor. Él ha entendido que no hay nada oculto para Él. La palabra de Dios está llena de profecías, está llena de palabra para cada uno de nosotros. Las profecías no han terminado. Hay una profecía que se ha de cumplir y que nosotros sabemos que así es. Y esa es la más importante para todos.
la salvación del Señor. Tenemos un error como seres humanos en no entender que somos seres individuales. Al tener familia, al tener esposo, esposa, al tener hijos, al tener padres, abuelos, todo lo queremos ver como un conjunto y para Dios no es así. La salvación es personal, la salvación del hombre es personal. Entonces, el andar del hombre también es personal con Dios. Entonces, de repente, queremos encontrar respuestas a todo lo que sucede con los nuestros, pero lo basamos en una unidad familiar. Y entonces, si alguien muere, cuestionamos al Señor el por qué. Entonces, si alguien peca y está perdido, cuestionamos al Señor el por qué. Si alguien se accidenta, cuestionamos al Señor el por qué. Pero tiene que ser un trato personal de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces esto deriva en muchas situaciones. En el momento en que nosotros podamos comprender que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, y el propósito principal para cada uno es la salvación, podemos entonces visualizar a Dios de otra forma. El que sucedan o no sucedan cosas no quiere decir que entonces nosotros podemos evaluar si Dios es bueno o es malo, o si Dios ama o no ama, o si Dios ha hecho las cosas o las ha permitido por una u otra cosa. Eso no cambia. Dios es amor, y así muera una persona cercana a nosotros, sigue siendo amor. Dios es bondadoso. Dios todo lo puede. Cuando nosotros oramos por alguien y le pedimos al Señor que le levante y no sucede así, no deja de ser poderoso. Pero hay un propósito para la vida de cada uno y se tiene que cumplir. A veces la muerte de un ser querido es una llamada de amor para esa persona, pero es una llamada de amor para todos los que estamos rodeándole. Dice esta palabra, cuán precioso, versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Fíjense bien, esta palabra la está diciendo un hombre que vio partir o que vio morir a 4 de sus hijos. Si usted recuerda la palabra del Señor, que la hemos comentado, la hemos visualizado en este tiempo, el rey David pecó delante de Dios al adulterar, al encontrarse con una mujer que tenía a su propio marido. Incluso provocó la muerte del esposo de esta mujer. Y cuando el profeta viene con él, el mismo rey David pone la medida y dice 4 veces debe pagar este hombre. A raíz de esto, el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y de cierto tu palabra se cumplirá. Y entonces, a lo largo de algunos años, de algún tiempo, empezando por el hijo de esta mujer, que había sido provocado por el adulterio del rey, empiezan a morir sus hijos. Mueren sus 4 hijos. Uno de ellos le quitó el reino, hizo que tuviera que huir otra vez, le persiguió. Es un hombre que fue perseguido desde Saúl, les decía ahora por su hijo también, un hombre que vivió lleno de guerra, un hombre que no podría tener paz más que encontrándose con Dios. Y este hombre es el que dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Es decir, ha encontrado en la voluntad del Señor una paz
que le ha mostrado que todos los pensamientos hacia Él son pensamientos de bien. Esto es lo que la palabra dice. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero entonces, ¿lo es en la muerte? También lo es. ¿O lo es en la enfermedad? También lo son. ¿O lo es cuando tenemos un problema, un conflicto? Así es. La palabra de Dios es buena, agradable y perfecta, y no depende de nuestras circunstancias. Pero tenemos que comprender que es más importante nuestra salvación que a veces la sanidad de una persona. Es más importante la salvación que la propia vida que tenemos aquí en la tierra. ¿Todo lo sabe el Señor? Claro que lo sabe. ¿Ha cambiado sus planes a cada momento? No, el plan es el mismo, la salvación del hombre. Desde Adán y Eva hasta la venida del Señor, hasta su muerte, su sacrificio y su resurrección, el plan siempre ha sido el mismo: salvar al hombre y que el hombre esté dispuesto a adorarle. Pero el hombre ha de decidir que así sea. Vino el Señor Jesucristo y vendrá una vez más, y vendrá para levantarnos de la muerte. El plan siempre ha sido el mismo y se ha de cumplir. Hay otra palabra del Señor que nos muestra que Él sabe todas las cosas. ¿Por qué caer en esto? En esta explicación de las situaciones. Muchas veces nos preguntarán o se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué pasa algo? Hermano, ¿por qué pasó esto? No hay respuestas. No hay respuestas. No hay nada que uno pueda decirle a una persona que ha perdido un hijo, o no hay nada que uno pueda decirle a una persona que está enferma que le pueda decir un porqué. El único porqué es que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno, un plan de salvación. Y no quiere decir que debamos transitar la vida pasando penurias o pasando cosas que afecten a la vida del hombre. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 11. Este capítulo 11 que también hemos leído es la explicación de la salvación del pueblo de Israel y también de los gentiles. Y nos explica en una forma de amonestación o de llamada de atención a los gentiles, de no jactarse de su salvación, como señalando al pueblo de Israel por no haber aceptado al Señor Jesucristo. Es una explicación donde el apóstol Pablo les dice, primero, ellos han sido pueblo, y Dios tuvo que hacer que de alguna manera ellos rechazaran a su Dios, para que cada uno de nosotros alcanzara salvación. Pero dice, vendrá el tiempo en el que este pueblo también será levantado. Leeré a partir del versículo 26, y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y esta será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, es decir, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Les está diciendo que la salvación que Dios ha brindado al ser humano tiene como propósito alcanzarle completamente. Les está diciendo, a causa de su desobediencia, ustedes que son gentiles pueden alcanzar salvación.
Pero ahora también por vosotros, que también han sido desobedientes, ahora se puede alcanzar misericordia para ellos. Son cosas que nuestro pensamiento no alcanza a completar. Son cosas que nuestro pensamiento no alcanza a tener una respuesta. Dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nadie merecemos una salvación. Dios nos ha tenido que alcanzar en desobediencia a todos, a los judíos y a los no judíos, a los creyentes del sacrificio del Señor Jesucristo, y lo hará cuando venga por su pueblo Israel y les dé una nueva oportunidad, porque siempre habrá un remanente que Él ha guardado, dice su palabra, para que alcancen salvación. Dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, cuán profundo es su pensamiento, porque Él todo lo sabe. Nadie puede seguir sus caminos, nadie puede investigarlos y entender lo que el Señor hace y permite, porque Él lo sabe todo. Lo que el apóstol les está diciendo es, hay tantas cosas que no vas a entender, hay tantas cosas que no vas a comprender. No vas a comprender por qué ha muerto un ser querido, no vas a comprender por qué ha enfermado un ser querido, por qué has enfermado tú. No vas a comprender tantas cosas, porque los caminos del Señor son muy profundos. Su pensamiento es muy profundo. Y su pensamiento tiene que ver con todo lo que Él sabe y tú y yo no sabemos. Ese Dios omnisciente, ese Dios que todo lo sabe, tiene que permitir o tiene que impedir muchas de las cosas que nosotros pudiéramos pedir. Dice la palabra del Señor, porque ustedes cuando oran, ¿qué pueden saber que es bueno pedir? Dice, mi Espíritu Santo intercede, porque ustedes no saben cómo pedir, porque ustedes no conocen todas las cosas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice el versículo 34. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es una conclusión muy profunda del apóstol. Ha pasado de querer comprender a solamente adorar. Si tú sabes que Dios es amor, no necesitas una explicación. Solamente necesitas confiar en que Dios todo lo que permite es su voluntad buena, agradable y perfecta para ti, para cada uno de nosotros. Dios le ha dado al hombre una mente para pensar, para analizar. Pero hay un momento que paradójicamente tenemos que dejar de hacerlo y confiar solamente en Dios. Sí podemos comprender algunas cosas, sí podemos tratar y preguntarle al Señor algunas otras, pero lo que está en su voluntad y en su soberanía no siempre nos será revelado ahora. Llegará el momento en que así sea, pero no en el momento en que nosotros decidimos que así sea. Entonces, si le has preguntado al Señor, ¿por qué pasó esto? Si le has preguntado al Señor, ¿qué es lo que sucedió? Solamente puedo decirte, a veces no hay respuestas. Pero si tú sabes que Dios es amor, entenderás que su voluntad ha sido perfecta para ti y para los tuyos. Entenderás que hay un propósito en todas las cosas que Él hace, porque Él lo conoce, porque Él lo sabe. Decía el rey David y ahora Pablo, tus caminos son eternos. No puedo comprenderlos.
La profundidad, dice, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, por más profundo que tú quieras buscar, que tú quieras ir, solamente Dios te va a revelar lo que necesites saber. Pero debes confiar en que el propósito de Dios es uno, y es la salvación del hombre, y es la salvación individual del hombre. Por más que tú tengas una familia que ha asistido a la iglesia completa, nada garantiza que cada uno de ellos sea salvo. La salvación es personal y hay una decisión que cada uno debe tomar. Y si Dios tiene que permitir que sucedan cosas con cada uno, lo va a hacer. Lo va a hacer porque te ama, no porque sea un Dios malo. Pero date cuenta y respóndete sinceramente si no ha sido necesario que atraveses ciertas cosas. Hace muchos años, cuando empezaba a trabajar, yo estaba estudiando el seminario y encontré un lugar en donde poder dar clases que me parecía a mí era una buena opción. Tenía 15 días de haber empezado a estudiar el seminario en Ojo de Agua, y esa oportunidad de trabajo incluía trabajar el día sábado, que era el día en que se tenían las clases en Tonanitla. Y pues yo fui con mi papá y le pregunté, casi confiadamente pensando que me iba a decir vete a trabajar. Era un trabajo, la verdad, muy bueno económicamente, y me dijo solamente, si tú decides por Dios, Dios se va a encargar de todo lo demás. Yo todavía insistí, pero es que son muchas horas. Y me volvió a decir lo mismo. Si tú decides por Dios, Él se encargará de todas las cosas. Fui con la hermana Ángeles, le pregunté lo mismo y me respondió lo mismo. Si tú decides por Dios, Él se encargará de todas las cosas. Para mí en ese momento era una respuesta que no esperaba, porque pues lo que necesita toda persona que va saliendo de estudiar pues, es trabajar. A cambio de esas horas había otra escuela que me daban, creo que fueron 14 horas, eran como 5,000 pesos al mes, y era hasta Nativitas, lejos de casa. Acabé dando clases allí, y en el transcurso del tiempo Dios fue formándome para dar clases. Pude ingresar a otro lugar a trabajar, y al paso de los años Dios nos ha dado una estabilidad en el trabajo. Y en aquel momento, cuando yo hice el examen para ingresar a la SEP, me acordé de esas palabras. Mi papá no era que supiera todas las cosas, pero era un hombre que confiaba en la voluntad de Dios y que sabía que honrar a Dios es más importante que otra cosa. Aunque parezca que no es lo correcto, que no es lo mejor, honrar a Dios siempre te traerá bendición. A partir de ahí, todo lo que yo tenía que hacer, iba y le preguntaba, y lo que él me dijera, eso hacía. Y siempre me fue bien. Siempre encontré bendición. Así es con nuestro Dios. Si tú eres capaz de entender que todas las cosas que Él permite son por amor a ti, vas a encontrarte con una manera de vivir distinta, porque vas a entender que todo proviene de Él, que Él tiene todo el poder para hacer lo que a Él le plazca, y siempre va a querer bendecirte. Siempre será más fácil venir a los pies del Señor bajo las bendiciones que Él nos da. Siempre será más complicado y más difícil vivir una vida en la que Él tenga que llamarte de una manera distinta, porque habrá dolor, sí, pero al final su propósito de salvación
será el que te lleve a sus pies. Ese será el que se tenga que cumplir. Siempre será más importante la eternidad que lo que hoy atraviesas tú. Has tenido un problema, has tenido tristeza últimamente, no encuentras una respuesta, simplemente confía en Dios. Él en su momento te va a mostrar que lo que ha permitido ha sido lo mejor para ti y para los tuyos, porque Él lo conoce todo. Él conoce todas las cosas en su profundidad. Dice el rey David, tú conociste mi embrión escuchó tu voz. Todo estaba escrito, dice, todo estaba hecho ya. Él nos conoce porque Él nos ha formado. Él nos conoce porque Él nos creó. Él nos conoce porque para Él nada es oculto. Él nos conoce porque Él conoce el pensamiento del hombre. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. No era una sorpresa para Él, pero Él tenía que permitirles que cada uno decidiera el adorarle o el desobedecerle. Si usted se fija en la palabra, siempre hubo dos caminos. Siempre hubo un Saúl dejando la primogenitura y siempre hubo uno que quiso esa primogenitura. Siempre. Desde Noé, cuando Noé viene del arca y salen del arca, uno de sus hijos se apartó de ese recto camino y los otros no lo hicieron. Desde Adán y Eva con sus hijos, con Caín y Abel, siempre hubo uno que se inclinó hacia el pecado y otro que creyó en Dios. Siempre, porque Dios ha permitido que cada uno de nosotros tengamos en el pensamiento el querer adorarle o no hacerlo. Confía en el Señor, Él conoce todas las cosas, su plan de vida para cada uno de nosotros es que encontremos salvación y lo hará de la manera distinta o de la manera que deba hacerlo porque Él conoce todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos entender que tú conoces todas las cosas. Si tú no lo haces, Señor, ¿quién será? Si tú no las sabes, entonces nadie las sabe. Pero dice tu palabra que tú conoces todo. Que tú conoces nuestra palabra antes de que salga siquiera de nuestra lengua. Que como dice el rey David, desde que fuimos embriones y desde antes de la fundación de la tierra, en tu pensamiento ya estábamos nosotros. Hay muchas personas, Señor, en una tragedia familiar. Hay muchas personas que tienen hijos o padres enfermos. Pero todas las cosas, Señor, dice tu palabra, nos ayudan a bien. No comprenderemos muchas de las cosas que pasan. Pero lo que sí podemos saber es que tu voluntad es buena para con nosotros. Que tú nos amas. Y que a veces, Señor, la misma enfermedad o la misma muerte son llamados de amor para cada uno de nosotros. Si hoy, Señor, hay personas que están buscando un porqué, permite, Señor, que su pensamiento se transforme. Que puedan decir, Señor, no sé por qué ha pasado esto, pero puedo confiar en que ha sido lo mejor, porque tú eres amor, porque tú todo lo sabes. Te ruego, Señor, por las personas que están en duelo. Te ruego, Señor, por las personas que hoy no tienen qué comer. Te ruego, Señor, por cada una de las personas, de cada uno de nuestros hermanos que han pasado por situaciones complicadas. Te ruego para que su fe no falte. Te ruego, Señor, para que su fe pueda ser probada y pueda ser aprobada, pueda ser purificada, Señor.
Quizá no haya palabras en ocasiones para consolarles, pero siempre hay un sitio a donde ir, y ese sitio es a tu presencia. Permítenos buscarte y conocerte de una manera diferente. Buscarte y conocerte de tal forma que podamos comprender que siempre será más importante reconocerte como nuestro Dios. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todos lados. Señor, que tu bendición esté con cada uno de nosotros, que podamos tener tranquilidad y paz. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.